Vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos mandan a determinar la veracidad del siguiente enunciado. Nos dice que si una superficie cilíndrica, z igual a f de x, y, tiene rectas generatrices paralelas al eje x, entonces la derivada parcial de z con respecto a x es distinto de 0. ¿Será esto verdad? ¿Será esto falso? Primero debemos recordar cuál es la característica principal de una superficie cilíndrica que tiene rectas generatrices paralelas al eje x. Si una superficie, primero es una superficie cilíndrica, recordemos que la ecuación asociada a la superficie debe ser una ecuación en R3 pero de dos variables. Y la ecuación debe tener involucrada aquellas variables excepto la que esté relacionada con sus rectas generatrices. Es decir, recuerden que si teníamos z igual, digamos z igual a una expresión que dependía de x, recordemos que la curva que generaba la superficie estaría en el plano zx, pero la generatriz sería paralela al eje y. Entonces eso es lo primero que debemos recordar. Entonces eso es lo que aparece aquí. Nos dice, sabemos que la ecuación z igual a h de y en el espacio, donde h es una función continua, representa una superficie cilíndrica con generatrices paralelas al eje asociado a la variable faltante, es decir, el eje x. Es decir, cuando nos dicen que las rectas generatrices paralelas al eje x, lo que nos quiere decir es que esta señora, la ecuación, no debe tener en su expresión la variable x, no debe tener en su expresión la variable x. Por eso es que tiene que ser de la forma z igual a h de y, o sea, que depende solamente de y. Obviamente, si tengo z igual a h de y, al derivar con respecto a x, si esto depende de y, al derivar con respecto a x, esto se hace 0. ¿Okay? Entonces, como la ecuación de la superficie z no depende de x, la derivada parcial de z con respecto a x es 0. Por lo tanto, por ejemplo, si yo digo z igual a y cuadrado, esta es una superficie cilíndrica, ¿ok? Si la asocio como una ecuación en R3, esta es una superficie cilíndrica cuya la curva generatriz, digamos, algo así. Yo tengo aquí z y aquí tengo y, ¿ok? Entonces, esta señora es en el plano, este es z, en el plano ZY. Pero cuando vamos a R3, recuerden que era lo que hacíamos. Entonces sería algo por acá, en este plano, en esta pared. Y las directrices eran paralelas al eje Y. Entonces, bueno, me daba, qué sé yo, como una especie de hoja doblada. ¿Okay? Entonces esa sería la superficie.
Entonces, obviamente, si derivamos z igual a y cuadrado, la derivamos con respecto a x, la derivada de z con respecto a x sería la derivada con respecto a x de y al cuadrado. Pero como y al cuadrado no depende de x, en ese caso la derivada nos daría 0. Eso significa que si una superficie cilíndrica z igual a f de x y tiene rectas generatrices paralelas al eje x, entonces su derivada parcial es 0. Esto es falso. Bien.